No temas, Dios ya ha abierto caminos donde no los veías, tu victoria está asegurada. Una promesa de esperanza en medio de la incertidumbre. La vida está llena de momentos donde nos sentimos atrapados, sin opciones, con el temor de lo que vendrá. En esos momentos de incertidumbre, de crisis y desafíos aparentemente insuperables, Dios nos llama a confiar plenamente en Él. La frase "no temas", Dios ya ha abierto caminos donde no los veías, tu victoria está asegurada encapsula una verdad fundamental en las Escrituras. Dios es un Dios que obra milagros, que abre puertas cuando todo parece cerrado y que nos asegura la victoria, incluso antes de que podamos verla. Esta narración explorará cómo Dios actúa de maneras inesperadas y milagrosas para sus hijos, basándose en ejemplos bíblicos, enseñanzas profundas sobre la fe y la promesa divina de que, cuando confiamos en Él, no hay batalla que no podamos superar. Dios no solo ve nuestro presente, sino que también ha preparado un futuro lleno de victoria y bendición, aunque a veces no podamos verlo de inmediato. La fe en tiempos de crisis. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos como seres humanos, especialmente cuando nos encontramos en situaciones que parecen no tener solución. En la Biblia, Dios nos recuerda constantemente que no debemos temer, sino confiar en su poder. Una de las historias más poderosas de la Biblia sobre la intervención divina en momentos de crisis es la historia de Moisés y el pueblo de Israel en su huida de Egipto. Después de siglos de esclavitud, el pueblo de Dios finalmente es liberado por medio de grandes señales y prodigios. Sin embargo, a los pocos días de haber salido de Egipto, los israelitas se encuentran en una situación de vida o muerte. Frente a ellos estaba el Mar Rojo, y detrás venía el ejército de Faraón. Era un escenario de desesperación, donde parecía no haber salida posible. En ese momento, Dios le dice a Moisés algo que es fundamental para todos nosotros hoy: no temas. Quédate quieto y verás la salvación que el Señor te dará hoy. Los egipcios que ves hoy, nunca más los volverás a ver. Moisés levantó su vara y, contra toda lógica humana, Dios abrió el Mar Rojo, creando un camino donde antes no lo había. Este relato es un recordatorio eterno de que, cuando confiamos en Dios, Él siempre abre caminos donde no podemos verlos. Aunque los israelitas veían su situación como un callejón sin salida, Dios ya tenía planeada la victoria. Lo único que debían hacer era confiar. La fe en tiempos de crisis es un tema recurrente en la vida de muchos creyentes, y es durante esos momentos de dificultad cuando se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Cuando las circunstancias se tornan adversas, es fácil dejarse llevar por el miedo y la desesperanza. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que nuestra fe puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en medio de la tormenta. En Salmos 46, 1, se nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando enfrentamos crisis que parecen insuperables, podemos acudir a Dios y hallar en Él un refugio seguro. Al mantener nuestra fe en su carácter inmutable y en sus promesas, podemos enfrentar las dificultades con la certeza de que no estamos solos. Además, la fe en tiempos de crisis no solo nos sostiene, sino que también puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Cuando elegimos confiar en Dios en medio de nuestras luchas, proyectamos una luz que puede inspirar a otros a buscar lo mismo. En 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestra experiencia de fe se convierte en un recurso para ayudar a otros que atraviesan crisis similares. Al compartir nuestras historias de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, podemos animar y fortalecer a quienes están luchando, mostrando que la fe no es solo una declaración de creencias, sino una vivencia activa que produce frutos de esperanza y renovación en medio de la desesperación. De esta manera, la fe se transforma en un puente que conecta nuestras experiencias con la gracia divina, permitiendo que otros vean la obra de Dios en acción en sus propias vidas. La confianza que mueve montañas. Jesús enseñó a sus discípulos sobre el poder de la fe en varias ocasiones. Una de las más impactantes es cuando les dice: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá.
nada les será imposible. Las montañas en nuestras vidas pueden ser muchas: problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades, incertidumbre sobre el futuro. Pero la enseñanza de Jesús es clara: la clave no es el tamaño de nuestra fe, sino en quién está puesta esa fe. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, estamos confiando en el Creador del universo, aquel que tiene poder para mover cualquier obstáculo que se nos presente. Un ejemplo práctico de esto lo encontramos en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la imponente ciudad de Jericó, con sus gruesas murallas que parecían infranqueables. Desde una perspectiva humana, tomar la ciudad era imposible. Sin embargo, Dios le da a Josué una estrategia que parecía irracional: rodear la ciudad en silencio durante 6 días, y en el 7º día, gritar y tocar las trompetas. Josué podría haber dudado, pero decidió confiar en las instrucciones divinas, aunque no tenían sentido desde una lógica militar. Y así fue: en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron, y el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Este relato nos muestra que, cuando Dios está de nuestro lado, la victoria ya está asegurada, aun cuando no podamos ver cómo sucederá. La obra invisible de Dios. En muchas ocasiones, la obra de Dios es invisible para nosotros, pero eso no significa que Él no esté actuando. La Biblia nos enseña que Dios trabaja tras bambalinas, organizando cada detalle para nuestro bien, incluso cuando no lo comprendemos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de José, el hijo de Jacob. A pesar de ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, Dios estaba trabajando en la vida de José todo el tiempo. Lo que parecía ser una cadena interminable de tragedias resultó ser parte del plan perfecto de Dios para salvar a muchas vidas, incluyendo la de su familia. En Génesis capítulo 50 versículo 20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esta historia es un testimonio de cómo Dios abre caminos donde no los vemos. Incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles, Él está obrando, preparando una victoria que a veces no podemos entender en el momento. La obra invisible de Dios en nuestras vidas a menudo se pasa por alto, especialmente en un mundo que valora lo tangible y lo inmediato. Sin embargo, la realidad es que Dios está constantemente en acción, moldeando nuestras circunstancias y preparando el camino para nuestras victorias. A veces, podemos ver pequeñas señales de su intervención, pero en muchas ocasiones, las mayores obras se llevan a cabo detrás de escena. En Romanos capítulo 8 versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa nos invita a confiar en que, aunque no siempre podamos ver lo que Dios está haciendo, Él está trabajando en nuestro favor. La fe implica confiar en su soberanía y en su plan perfecto, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradictorias o dolorosas. Además, la obra invisible de Dios se manifiesta en la transformación de nuestros corazones y mentes. Efesios 3:20 nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta transformación puede no ser visible a simple vista, pero es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. A medida que enfrentamos desafíos y buscamos la dirección de Dios, Él está trabajando en nosotros para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. La paciencia y la perseverancia son cultivadas en este proceso, y aunque a veces puede parecer que estamos estancados, en realidad, estamos en una fase de preparación para las grandes cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Cuando finalmente vemos el resultado de su obra, podemos mirar hacia atrás con gratitud y asombro, reconociendo que todo el tiempo, incluso en nuestra espera, Dios estaba presente y activo en nuestras vidas. La victoria a través de la oración y la alabanza. Una de las maneras más poderosas de ver la obra de Dios en acción es a través de la oración y la alabanza. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos donde Dios responde a la oración ferviente y a la alabanza en momentos de crisis. En el libro de Hechos, encontramos la historia de Pablo y Silas en prisión.
Después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de lamentarse o tener miedo, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. Mientras alababan, ocurrió un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, y todas las puertas se abrieron. Este relato es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, cuando alzamos nuestra voz en oración y alabanza, Dios puede abrir puertas de libertad. Este tipo de fe y confianza es lo que nos permite experimentar la victoria, incluso antes de que veamos los resultados. Cuando oramos y alabamos a Dios en medio de nuestras batallas, estamos declarando que confiamos en su poder y en su plan, aun cuando no entendamos cómo nos llevará a la victoria. Alabar a Dios en medio de la adversidad es un acto de fe poderoso. Cuando enfrentamos dificultades, es natural que nuestra primera reacción sea la queja o la duda. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, en esos momentos, debemos levantar nuestras voces en alabanza. La alabanza no solo nos conecta con Dios, sino que también tiene el poder de cambiar nuestra atmósfera. Como en la historia de Pablo y Silas en la prisión, cuando ellos comenzaron a cantar himnos a Dios, algo sobrenatural sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este milagro no solo les dio libertad física, sino que también abrió las puertas para que el carcelero y su familia conocieran a Cristo. La alabanza también nos eleva por encima de nuestras circunstancias, permitiéndonos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando alabamos a Dios en medio de la tormenta, reconocemos que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En 2 de Crónicas 20, cuando el rey Josafat y el pueblo de Judá estaban rodeados por enemigos, en lugar de entrar en pánico, comenzaron a alabar a Dios. Mientras cantaban y alababan, Dios confundió a sus enemigos, y Judá ganó la victoria sin siquiera levantar un arma. Este es un recordatorio de que la alabanza tiene el poder de desatar la victoria en nuestras vidas. Además, la alabanza fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantener una actitud de gratitud en tiempos difíciles. A través de la alabanza, recordamos las promesas de Dios y su fidelidad pasada. Salmos capítulo 22 versículo 3 nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando alabamos, invitamos la presencia de Dios a nuestras vidas, y en su presencia encontramos consuelo, fortaleza y dirección. La alabanza transforma nuestra perspectiva, cambiando el enfoque de nuestros problemas a la grandeza de Dios, y nos prepara para recibir la victoria que ya ha asegurado. La paz que supera todo entendimiento. Una de las promesas más hermosas de la Biblia es que, cuando confiamos en Dios, Él nos da una paz que supera todo entendimiento. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios está en control. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo que Dios nos da cuando depositamos nuestras preocupaciones y miedos en Él. No significa que no enfrentaremos desafíos, sino que, aun en medio de ellos, podemos tener una calma interior, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. La paz que Dios ofrece es una bendición invaluable, especialmente en momentos de tribulación. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones ante Dios con oración y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una profunda serenidad que proviene de la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. En medio de las tormentas de la vida, podemos experimentar esta paz sobrenatural que nos permite mantener la calma y la fe, aun cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Es un regalo divino que nos sostiene y nos da esperanza en los momentos más oscuros. Además, esta paz que supera todo entendimiento se manifiesta a medida que aprendemos a confiar en la soberanía de Dios. Al reconocer que Él tiene un plan para nosotros, incluso cuando las circunstancias son difíciles de comprender, encontramos consuelo en su presencia.
Salmos capítulo 23 versículo 4 nos recuerda que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Esta confianza en su compañía transforma nuestro enfoque, alejándonos de la ansiedad y dirigiéndonos hacia la paz. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, comenzamos a experimentar una paz interior que no se basa en nuestras circunstancias, sino en su fidelidad y amor incondicional. Así, la paz divina se convierte en un testimonio poderoso, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, mostrando que la fe en Dios puede traer tranquilidad en medio de la tormenta. Confía, aunque no veas el camino. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como creyentes es confiar en Dios cuando no podemos ver el camino delante de nosotros. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a caminar por fe, no por vista. Esto significa que nuestra confianza en Dios no depende de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino de lo que nuestro corazón sabe y cree, que Dios es fiel a sus promesas y que su plan es perfecto. La historia de Abraham es un excelente ejemplo de esto. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero durante muchos años, no vio el cumplimiento de esa promesa. A pesar de las circunstancias, Abraham siguió confiando en Dios, y finalmente vio la promesa cumplida en su hijo Isaac. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollarán las cosas. Él ya ha abierto el camino, y nuestra victoria está asegurada, aunque aún no la veamos. Confiar en Dios aunque no veamos el camino es uno de los desafíos más grandes de la fe. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que la incertidumbre y el miedo pueden oscurecer nuestra visión y nublar nuestra confianza. Sin embargo, Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos instruye a confiar en Jehová de todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esta confianza requiere un acto de fe, donde elegimos depender de la sabiduría divina en lugar de nuestras limitadas perspectivas. En esos momentos de oscuridad, cuando no podemos ver el camino por delante, debemos recordar que Dios es el autor y consumador de nuestra fe y que, aunque nosotros no podamos ver, Él tiene un plan perfecto que se está desarrollando en nuestras vidas. Además, confiar en Dios en la incertidumbre nos invita a practicar la paciencia y la espera activa. A menudo, la espera puede parecer un tiempo de inactividad, pero en realidad es un periodo de preparación. En Isaías 40 horas y 31 minutos se nos promete que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas es esencial para enfrentar el futuro con valor y determinación. En este proceso de espera, Dios nos está preparando no solo para recibir su guía, sino también para fortalecer nuestra fe. A medida que aprendemos a confiar en su timón, comenzamos a ver que cada paso que damos, incluso en la incertidumbre, es parte del camino que Él ha trazado para nosotros. Con esta perspectiva, podemos enfrentar los tiempos difíciles con esperanza y serenidad, sabiendo que, aunque no veamos el camino, estamos siendo conducidos por el Maestro de la vida. El papel del Espíritu Santo en nuestra victoria. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, y aquel que nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles y no vemos salida, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, dándonos sabiduría, fortaleza y discernimiento para atravesar cualquier batalla. Él no solo nos guía en la dirección correcta, sino que también nos otorga la paz y la certeza de que no estamos solos en nuestro caminar. Uno de los papeles más importantes del Espíritu Santo es recordarnos las promesas de Dios. En medio de la desesperación y la duda, es fácil olvidar las palabras de Dios y permitir que el miedo tome el control. Sin embargo, el Espíritu Santo nos trae a la memoria las Escrituras, los momentos en que Dios ha sido fiel en el pasado, y nos da la confianza para seguir adelante. En Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27, Pablo dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aun cuando no sabemos qué orar o cómo pedir ayuda, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, abriendo caminos invisibles, guiándonos hacia la victoria que Dios ya ha preparado. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra vida diaria, especialmente en la búsqueda de la victoria espiritual. Como nuestro consolador y ayudador, Él nos guía y nos fortalece en cada paso del camino.
Juan capítulo 14 versículo 26 nos recuerda que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Esta enseñanza constante es fundamental, ya que en los momentos de confusión o debilidad, el Espíritu nos recuerda las promesas de Dios y nos anima a mantenernos firmes. A través de su obra en nosotros, el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar cada desafío con confianza, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Además, el Espíritu Santo nos da poder para vivir de manera que refleje la victoria de Cristo en nuestras vidas. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús promete que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Este poder no solo nos capacita para realizar obras milagrosas, sino que también nos da la fuerza necesaria para resistir la tentación y permanecer firmes en nuestra fe. Al someternos a la dirección del Espíritu, comenzamos a manifestar los frutos de su presencia en nuestras vidas, como el amor, la paz y la paciencia, lo que, a su vez, nos ayuda a sobrellevar las pruebas con una actitud de victoria. La transformación que experimentamos a través del Espíritu Santo nos impulsa a ser testigos fieles de la gracia de Dios, mostrando a otros que la victoria en Cristo es una realidad que todos pueden experimentar. Finalmente, la obra del Espíritu Santo en nosotros también se manifiesta a través de la oración. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esta intercesión es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos de debilidad y desesperación, el Espíritu está allí, abogando por nosotros ante el trono de gracia. Al orar en el Espíritu, alineamos nuestros deseos con los de Dios, y nuestras oraciones se convierten en poderosas herramientas que traen su victoria a nuestras vidas. Con el Espíritu Santo como nuestro guía y consejero, podemos tener la certeza de que nuestras batallas están siendo peleadas con el poder divino, asegurando así nuestra victoria en Cristo. Testimonios de fe y victorias invisibles. A lo largo de la historia bíblica y de la vida cristiana, hemos visto ejemplos de personas que, a pesar de no ver la solución en sus circunstancias, decidieron confiar en Dios y experimentar su intervención milagrosa. Uno de los ejemplos más impactantes en el Nuevo Testamento es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14 versículos 22 y 33, encontramos a los discípulos en una barca, luchando contra una tormenta. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, en un acto de fe, le pide a Jesús que le permita caminar sobre el agua también. Jesús lo invita, y Pedro comienza a caminar. Sin embargo, cuando se fija en el viento y las olas, su fe vacila y comienza a hundirse. Inmediatamente, Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Esta historia nos enseña que, aunque a veces las tormentas de la vida nos hagan dudar, Jesús está siempre allí, listo para extender su mano y levantarnos. La clave está en mantener nuestra mirada en Él, no en las circunstancias. La victoria de Pedro no radica en su habilidad para caminar sobre el agua, sino en su confianza en Jesús. De manera similar, nuestras victorias en la vida no dependen de nuestra fuerza, sabiduría o habilidades, sino de nuestra confianza en que Dios ya ha abierto un camino. Incluso cuando sentimos que estamos comenzando a hundirnos, Él está ahí, asegurándonos que la victoria está en sus manos. Los testimonios de fe son una parte esencial de nuestra vida cristiana, ya que nos recuerdan el poder de Dios en acción en medio de lo aparentemente imposible. Muchas veces, las victorias más poderosas son aquellas que ocurren de manera invisible, en lo profundo de nuestro corazón y espíritu, donde Dios obra silenciosamente. A veces, mientras oramos por un cambio externo, Dios está trabajando dentro de nosotros, preparándonos para recibir su bendición. En momentos de incertidumbre, estos testimonios de transformación interna nos ofrecen esperanza y confianza en que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios está actuando detrás de escena para nuestro bien. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos testimonios de victorias invisibles son particularmente poderosos cuando compartimos con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque no siempre podamos ofrecer pruebas físicas de su intervención, nuestras historias de fe y transformación pueden inspirar y fortalecer a aquellos que también están luchando con desafíos internos.
Revelación capítulo 12 versículo 11 declara que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Al contar nuestras historias, testificamos de la fidelidad de Dios, y nuestras victorias personales se convierten en una fuente de fortaleza para otros que atraviesan circunstancias similares. En cada relato de fe, vemos cómo Dios nos equipa para perseverar, confiando en que su obra invisible dará fruto a su debido tiempo. Finalmente, las victorias invisibles nos enseñan a caminar por fe y no por vista. Nos ayudan a recordar que, aunque no siempre podemos ver la mano de Dios moviéndose, Él está trabajando activamente en nuestras vidas. Estos testimonios nos preparan para los tiempos difíciles, cuando nuestras circunstancias parecen no mejorar y las respuestas a nuestras oraciones parecen demorarse. La fe no se trata solo de recibir bendiciones tangibles, sino de confiar en la bondad de Dios aun cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor parece desmoronarse. Las victorias invisibles nos enseñan a confiar en su plan perfecto, sabiendo que en su tiempo, todo se revelará y su gloria será manifestada. Caminando en la certeza de la victoria. Vivir en la certeza de la victoria significa caminar por fe y no por vista, confiando en que Dios ya ha preparado el camino hacia el triunfo, aunque no lo veamos completamente. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 se nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción es lo que nos impulsa a seguir adelante, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Cuando caminamos en la certeza de la victoria, vivimos con la expectativa de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Es como sembrar una semilla, no vemos de inmediato el fruto, pero confiamos en que, en el tiempo perfecto de Dios, esa semilla dará su cosecha. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que caminaron con la certeza de la victoria, aunque no siempre vieron resultados inmediatos. David, antes de convertirse en rey, enfrentó años de persecución por parte de Saúl, pero nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa de establecerlo en el trono. Incluso cuando parecía que su vida estaba en peligro, David eligió confiar en la fidelidad de Dios. Finalmente, después de años de pruebas, David fue coronado rey, y la victoria que Dios había prometido se hizo realidad. Este tipo de confianza nos enseña que, aunque el camino hacia la victoria pueda estar lleno de desafíos, la promesa de Dios siempre se cumplirá. Por último, caminar en la certeza de la victoria nos permite vivir con un corazón agradecido, aún antes de ver el resultado. Cuando sabemos que nuestra victoria está asegurada en Cristo, podemos alabarlo de antemano, sabiendo que Él es fiel para cumplir su palabra. Como dijo Jesús en Juan capítulo 16 versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esta promesa en mente, podemos enfrentar cualquier circunstancia con valentía, sabiendo que nuestra victoria ya ha sido ganada en Cristo. Al caminar con la certeza de que nuestra victoria está asegurada en Dios, aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder. Esta dependencia nos permite avanzar con confianza, sabiendo que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios ya ha preparado un camino de triunfo. Isaías 41 horas y 10 minutos nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En cada paso que damos, podemos estar seguros de que Dios nos sostiene, guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Además, caminar en la certeza de la victoria nos cambia a nivel interno. Esta certeza transforma nuestra manera de pensar y actuar. En lugar de enfocarnos en los desafíos o en las dificultades, comenzamos a ver las oportunidades que Dios está presentando a través de ellas. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a llevar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, confiando en que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Al caminar con esta mentalidad, la preocupación y la duda son reemplazadas por una fe firme y una paz que nos impulsa a seguir adelante. Por último, caminar en la certeza de la victoria nos permite ser un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios para aquellos que nos rodean. Al mantenernos firmes en nuestra fe,
incluso cuando las circunstancias parecen adversas, otros pueden ver la obra de Dios en nuestras vidas. En Mateo capítulo 5 versículo 16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Caminar en victoria no solo es una bendición personal, sino que también es una oportunidad para glorificar a Dios y guiar a otros hacia Él. La victoria final a través de Cristo. La mayor victoria que Dios ha asegurado para nosotros es la victoria sobre el pecado y la muerte a través de Jesucristo. Esta es la victoria más profunda y trascendental que podemos experimentar como creyentes. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios abrió el camino hacia la vida eterna y nos dio la certeza de que nada, ni la muerte, puede separarnos de su amor. Esta verdad es el fundamento de nuestra confianza en todas las demás áreas de la vida. Si Dios nos dio la victoria sobre la muerte, ¿cómo no nos dará también la victoria en nuestras luchas diarias? En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57, Pablo escribe, «Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Nuestra victoria está asegurada no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. La victoria que tenemos en Cristo no solo es para esta vida, sino que se extiende hacia la eternidad. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció al pecado y a la muerte, otorgándonos acceso a una relación restaurada con Dios. Esta victoria es completa y definitiva, y nos asegura un futuro glorioso en su presencia. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57, Pablo exclama, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esto nos recuerda que, sin importar los desafíos temporales que enfrentemos, nuestra victoria eterna está asegurada en Él. Además, esta victoria nos libera de las cadenas del pasado. No estamos definidos por nuestros errores o fracasos, sino por la nueva identidad que tenemos en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Esta transformación interna nos capacita para vivir en libertad y para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él ha derrotado todo aquello que buscaba separarnos de su amor. Finalmente, la victoria en Cristo nos equipa para ser más que vencedores en todas las áreas de nuestra vida. Romanos capítulo 8 versículo 37 declara, «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Ser más que vencedores significa que no solo superamos los obstáculos, sino que también salimos fortalecidos y refinados por ellos. Esta promesa nos anima a enfrentar cada desafío con confianza, sabiendo que Cristo ya ha asegurado nuestra victoria y que nada puede separarnos de su amor. Mantente firme en la promesa de Dios. Uno de los desafíos más grandes es mantenernos firmes en nuestra fe cuando los resultados no son inmediatos. A veces, Dios abre caminos de manera rápida y evidente, pero otras veces, la respuesta tarda en llegar. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es fiel y que sus promesas siempre se cumplen, aunque no veamos los resultados de inmediato. En Hebreos capítulo 10 versículo 23, se nos anima a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios no es hombre para mentir, y si Él ha prometido darnos la victoria, podemos confiar plenamente en que lo hará. La historia de Ana en el Antiguo Testamento es un hermoso ejemplo de esta perseverancia en la fe. Ana era estéril y deseaba profundamente tener un hijo. Durante años oró, lloró y esperó. Finalmente, Dios le concedió un hijo, Samuel, que se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Ana nunca dejó de creer que Dios abriría un camino, y su historia nos inspira a confiar, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La firmeza en las promesas de Dios es esencial para navegar por las tormentas de la vida. Cuando enfrentamos incertidumbre o adversidad, podemos aferrarnos a las promesas inmutables de su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son un ancla para nuestra alma, brindándonos estabilidad y esperanza en medio de las pruebas.
Al meditar en ellas, nuestra fe se fortalece y podemos resistir los embates de la duda y el temor. Es importante recordar que las promesas de Dios a menudo requieren paciencia y perseverancia. Hebreos 6:12 nos exhorta a no ser perezosos, sino a imitar a aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. A veces, el cumplimiento de las promesas de Dios toma tiempo, y es en ese periodo de espera donde nuestra fe es probada y refinada. Al mantenernos firmes y confiar en su fidelidad, aprendemos a depender más de Él y a crecer en madurez espiritual. Además, mantenernos firmes en las promesas de Dios implica acción. No es una espera pasiva, sino una expectativa activa que nos lleva a obedecer y a alinearnos con su voluntad. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos insta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios y aplicar sus principios en nuestra vida diaria, demostramos nuestra confianza en sus promesas y nos posicionamos para recibir sus bendiciones. La confianza que libera. La confianza en Dios no solo nos da la victoria en nuestras batallas, sino que también nos libera de la carga de la preocupación y el miedo. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, experimentamos una paz y libertad que el mundo no puede ofrecer. Jesús nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies y a tomar su yugo, que es ligero. Esta invitación es para todos nosotros. En lugar de llevar el peso de nuestras preocupaciones, Dios nos llama a confiar en Él, a dejar que Él se encargue de nuestras batallas, y a descansar en su promesa de victoria. Cuando entendemos que Dios ya ha abierto caminos, somos liberados del miedo y la ansiedad que nos paralizan. La verdadera libertad se encuentra en confiar plenamente en Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, somos liberados de las ataduras del miedo, la ansiedad y el control. Proverbios capítulo 29 versículo 25 dice, «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». Al liberarnos del temor, podemos vivir con valentía y audacia, siguiendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas sin las limitaciones que el miedo impone. Además, confiar en Dios nos libera de la carga de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas. Reconocemos que, aunque no podemos controlar las circunstancias, sí podemos confiar en aquel que tiene el control absoluto. Jesús nos invita en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 a venir a Él y a intercambiar nuestras cargas pesadas por su yugo ligero. Esta invitación nos permite descansar en su soberanía y encontrar paz en medio de cualquier situación. La confianza en Dios también nos libera para amar y servir a otros sin reservas. Cuando estamos seguros en nuestra relación con Él, podemos extendernos hacia los demás con compasión y generosidad. Sabemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, por lo que podemos dar de nosotros mismos sin temor a quedar en falta. Esta libertad nos permite reflejar el amor de Dios al mundo y cumplir con el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Caminar por fe, no por vista. La esencia de la vida cristiana es caminar por fe. No siempre veremos el camino claro delante de nosotros, pero podemos estar seguros de que Dios ya lo ha preparado. Esta es la razón por la que en 2 de Corintios 5:7 se nos dice que caminemos por fe, no por vista. No se trata de ver con nuestros ojos físicos, sino de confiar en el carácter de Dios y en sus promesas. Este tipo de fe nos permite avanzar en medio de la oscuridad, sabiendo que Dios ya está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La victoria no siempre se manifiesta de inmediato, pero está asegurada por la fidelidad de Dios. Caminar por fe y no por vista es un llamado a confiar en las promesas de Dios más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Es reconocer que la realidad espiritual es tan, o más, real que la física. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes le buscan. Esta fe activa nos impulsa a tomar pasos audaces en obediencia, incluso cuando el camino no está claro. Un ejemplo poderoso es el de Noé, quien construyó el arca en obediencia a Dios, aunque nunca antes había visto lluvia o inundación. Su fe en la palabra de Dios lo llevó a actuar, y como resultado, salvó a su familia y preservó la humanidad y la creación. Su historia nos desafía a confiar en Dios y a actuar conforme a su dirección,
incluso cuando va en contra de la lógica humana o la experiencia previa. Finalmente, caminar por fe significa vivir con la perspectiva eterna en mente. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al enfocarnos en lo eterno, nuestras prioridades cambian, y las preocupaciones temporales pierden su poder sobre nosotros. Esta perspectiva nos permite vivir con propósito y esperanza, sabiendo que nuestras circunstancias actuales son temporales y que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Tu victoria ya está asegurada. La Biblia nos recuerda una y otra vez que no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros y ya ha abierto caminos, incluso cuando no los podemos ver. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza o habilidades, sino de nuestra confianza en un Dios que es poderoso, fiel y amoroso. Él ya ha preparado el camino hacia nuestra victoria, y lo único que nos pide es que confiemos en Él. Cuando enfrentamos batallas en la vida, ya sean grandes o pequeñas, podemos aferrarnos a la verdad de que Dios ha asegurado nuestra victoria. Al igual que abrió el Mar Rojo, derribó las murallas de Jericó y resucitó a Jesús de entre los muertos, Él también abrirá caminos en nuestras vidas. Solo necesitamos confiar, seguir caminando por fe y recordar que, en Cristo, nuestra victoria está garantizada. Es vital internalizar la verdad de que tu victoria ya está asegurada en Dios. No importa cuán insuperables parezcan los obstáculos o cuán oscuro sea el camino, Dios ya ha trazado un plan perfecto para tu vida. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, en las manos de Dios, nuestro futuro está lleno de esperanza y propósito. Es fundamental que esta certeza no solo permanezca como conocimiento intelectual, sino que se traduzca en una fe viva y activa. Dios te invita a dar pasos de fe, a confiar en su guía y a descansar en su fidelidad. Cada desafío es una oportunidad para experimentar su poder y para crecer en tu relación con Él. Al enfrentar las pruebas con una actitud de confianza, testificas al mundo del Dios en quien crees y de la esperanza que hay en ti. Finalmente, recuerda que no estás solo en este camino. Dios ha puesto a su Espíritu Santo en ti para fortalecerte, guiarte y consolarte. Además, te ha dado una comunidad de fe para apoyarte y caminar contigo. Juntos, pueden animarse mutuamente y compartir testimonios de cómo Dios abre caminos y asegura victorias. Mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y avanza con la plena confianza de que, en Él, tu victoria está garantizada. Al finalizar este mensaje, queremos invitarte a seguir explorando más sobre la fe y las enseñanzas bíblicas en nuestros próximos videos. Cada uno de ellos está diseñado para inspirarte y guiarte en tu caminar espiritual. Si este contenido ha resonado contigo, considera suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te mantendrás al tanto de nuevas publicaciones, sino que también formarás parte de una comunidad que busca crecer juntos en la fe. Tu viaje espiritual es importante, y estamos aquí para acompañarte en cada paso.